Dios nos bendiga a todos, hermanos. Bendiciones para todos. El deseo es que podamos el día de hoy aprender un poquito más acerca de nuestro tema, que es la ortografía. Como les decía al principio, la Biblia no tiene errores ortográficos. A veces nosotros no escribimos bien o no leemos bien una palabra. Entonces esta clase nos ayuda a tener una idea, a poder escribir mejor y leer mejor, principalmente la palabra de Dios. En su cuadernillo vamos a ver la continuación, vamos a hablar del acento. No tengo la idea ahorita, no pude imprimir la hoja, porque no es la misma hoja las que llevo aquí con las que ustedes tienen, porque es menos lo que puedo imprimir en el PowerPoint. Entonces vamos a buscar donde dice acento. ¿Qué es el acento? Dice que se denomina acento a la mayor fuerza con que se pronuncia una sílaba en una palabra. La sílaba que tenga la mayor fuerza en su pronunciación es la que lleva el acento. Acento es la fuerza con que se pronuncia una palabra. Tenemos aquí dos ejemplos. Mérida, allá la tenemos separada por sílaba. ¿Cuántas sílabas le ven ustedes a esa palabra? Tres. Mérida. La primera sílaba es la sílaba fuerte, y a esa se le dice que es la sílaba que tiene el acento, es donde va acentuada, o sea, donde se pronuncia con mayor fuerza, es la primera sílaba. En la palabra azul, separada en sílabas también, azul tiene dos sílabas, A y sul. La primera es la fuerte, la A. Azul. Perdón, está al revés. La puse al revés. La sílaba tónica es sul. Azul. Si se me pasó ahí, era la que iba a anotar con más negrita. La letra más negrita debió haber ido en la segunda sílaba, que es la sílaba tónica. La sílaba tónica es sul, azul, es la que se pronuncia más fuerte. Ahí hay un error mío. Dice, en la acentuación hay que tener en cuenta dos tipos de sílabas que son en la acentuación, dice, hay que tener en cuenta dos tipos de sílabas. La primera es la sílaba tónica, y tiene la definición, dice que es la que se pronuncia con mayor intensidad o con mayor fuerza en una palabra, es la sílaba tónica. Y la sílaba átona es la sílaba o sílabas que se pronuncian con menor intensidad. Por ejemplo, en las mismas palabras, Mérida, vimos que la primera sílaba, me, en el ejemplo que vimos anterior, es la sílaba tónica, la que suena más fuerte, tiene mayor intensidad su pronunciación. A esa se le llama sílaba tónica. Las otras dos, ri y da, se les llama sílabas átonas. Una misma palabra no puede tener dos sílabas tónicas, tiene que ser solo una, pero puede tener dos o más sílabas átonas de menor intensidad, y el ejemplo está ahí en Mérida. Hay que recalcar esto. La sílaba átona es la sílaba, puede ser una o pueden ser más, en una palabra que se pronuncian con menor intensidad
que la sílaba tónica. Los ejemplos están ahí. En la palabra azul, dijimos, había un error en la palabra en la página anterior. La A es la que suena con menor intensidad, azul, y sul suena más fuerte. Entonces, en esa palabra, la A es una sílaba átona y sul es la sílaba tónica. De esas dos sílabas, la última es la que suena más fuerte, tiene una intensidad mayor su pronunciación. ¿Alguna duda lo que llevamos? Excepto el error que cometí en la lámina anterior. Por error puse la A como la sílaba tónica. La próxima dice, en algunas láminas quiero que vayamos poniendo atención, porque en la siguiente, como no entraba, a veces tenemos que recordar lo que decía la anterior y a veces va a ser un poco difícil estar regresando. Dice, las palabras monosílabas, ¿saben cuáles son las palabras monosílabas? Repetimos un poquito las clases pasadas. Una sílaba. Que tiene una sola sílaba. Mono, uno, sílaba, una sola sílaba. Entonces dice, las palabras monosílabas no llevan acento ortográfico, o sea, el que se escribe, el que se le anota la tilde. Dice, entre paréntesis, a menos de que tenga dos funciones gramaticales, que es el acento diacrítico. Y ese acento lo vimos la vez pasada. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí están estas palabras monosílabas. Vio, dio, fui, fue. ¿Cuántas sílabas tienen esas palabras? Una. Tienen una sola sílaba. Esas son las que no llevan acento ortográfico. Pero va a haber otra que dice, a menos que tengan dos funciones gramaticales. Y eso ya se va a llamar, que van a llevar un acento diacrítico. ¿Recuerdan qué es el acento diacrítico? Sí, pero más el acento diacrítico es una misma palabra que dan a entender o tienen diferente función, la función gramatical. Y ahorita la vamos a ver en la siguiente. En esta vimos que esas palabras no llevan acento. Ahora vamos a ver las que llevan acento diacrítico. Vimos un ejemplo la vez pasada y viene en el cuadernillo. De, la palabra de, acentuada. De su cooperación, un ejemplo. Si pusiéramos una oración, de su cooperación, viene del verbo dar. Ahí tiene que ir acentuado. Pero la otra de es una preposición, y dependiendo la oración es el significado que se le va a dar a esa preposición. Por ejemplo, si decimos Juan viene de España, Juan viene de España, ahí es una preposición y nos indica el lugar de donde viene Juan. Esa es la función, lugar de donde proviene algo o alguien. Botella de agua, tiene la preposición de, y el significado ahí es material que contiene a otro. La botella es un material que contiene a otro, que es el agua. Botella de agua.
Y otro significado de esa preposición de es cuando podemos decir chamarra de algodón. Chamarra de algodón. Ahí la preposición nos indica que es el material con que está hecho algo. Esas son las preposiciones. Entonces, como aquí tenemos una acentuada que es del verbo dar, es la misma palabra, pero una lleva acento y la otra no. A eso se le llama acento diacrítico. El otro ejemplo, tú. Tenemos tú acentuada y tú sin acento. Dice la primera con acento: pronombre personal de la segunda persona del singular. En la primaria recordamos que nos decían que aprendiéramos los pronombres. Singular son 3: yo, tú, él. Hasta ahí. Los otros pronombres en plural: nosotros, ustedes y ellos. Por eso aquí dice que tú acentuado es un pronombre personal de la segunda persona del singular. Yo en la primera, tú en la segunda. Y singular significa uno, está entre paréntesis. Y tú, sin acento, es posesivo. Da un significado de propiedad. Préstame tu libro. Le estoy diciendo que me preste el libro que es de él. ¿Sí? Todo lo que se relacione con propiedad es la tú sin acento. ¿Cuál es tu nombre? Al hacerle una pregunta, la palabra tú no lleva acento, porque le estamos preguntando. Tú, acentuado, es nada más para el pronombre personal. ¿Alguna duda? La siguiente. Él. Hay otra palabra que lleva acento y sin acento. El acentuado es el pronombre personal de la tercera persona del singular. Tú fue de la segunda. Yo, tú, la que vimos, y él. El acentuado es el pronombre personal de la tercera persona del singular. Y singular es uno. Y él, sin acento, es un artículo. En una oración, si lleva el artículo él, nos va a expresar a qué género pertenece. Él se refiere al masculino, género. Y también me indica el número, 1, género y número. Por ejemplo, al decir, no podríamos decir avioneta, ¿a qué género pertenece? Como ejemplo. Avioneta pertenece al género femenino. Entonces no podríamos ponerle el artículo él, porque no podríamos decir el avioneta. Sería el artículo la. Pero si digo avión que pertenece al género masculino, entonces sí, ahí se aplica el artículo él. Y no podríamos, el número, al decir él, se refiere a masculino como género y a uno como número, que no son varios, es uno. No podríamos decir el aviones, no es lógico, ya sería otro artículo, el artículo los.
¿verdad? Pero cuando hablamos del artículo el, expresa que es masculino, aquí nos estamos refiriendo, y a uno. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Pueden levantar la mano, podemos participar. Es una clase, pienso que es de las más complejas de las que estamos llevando. Todas hay que leerle, pero esto es ortografía. Entonces es bastante difícil. Y ya vieron el cuadernillo, creo que es para 3 años este cuadernillo. Sí. El uso de la Z y tiene como 30 ejercicios. Pero lo tenemos que ver, aunque nos lleve un año. Bueno, dice, como ya mencionamos, la vez pasada estuvimos viendo también los acentos. Dice, como ya mencionamos al principio, el acento se divide en ¿cuántos? 4. ¿El ortográfico cuál es? El que se escribe, el que se le pone la tilde encima de la palabra que suena más fuerte, ¿verdad? El prosódico, ¿cuál será? El que no va acentuado. Por ejemplo, Mérida. Ahí vimos que me lleva un acento ortográfico, porque lleva el acento escrito. Me, ri y da son acentos prosódicos, que se pronuncian, pero con menos intensidad. Todas las palabras tienen acento prosódico y un acento ortográfico. El acento enfático, lo vimos la vez pasada, es cuando se hace, dijimos, énfasis en una palabra, en una oración. ¿Cuál era el ejemplo que viene en el cuadernillo? ¿Recuerdan? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Eso es un acento enfático, cuando le está haciendo un énfasis a algo. ¡Qué alegría! Esa persona quiere decir que no está triste. ¡Qué hermoso día! Todo eso que haga un énfasis en la oración se llama acento enfático. Y el diacrítico es el que ya vimos, el pasado, ¿verdad? Donde decía de propiedad, y de preposición, tú, de la segunda persona en singular, y tú de propiedad, y él de los que están aquí. Esos son ejemplos de acentos diacríticos. La siguiente. La clasificación de las palabras por el acento o la sílaba tónica. La sílaba fuerte, tónica quiere decir fuerte, ¿sí? A veces pasaba un carrito allá por mi colonia y decía, tómese este tónico. ¿Qué será tónico? Después entendí que era para estar fuerte, era un tónico, era como una vitamina. Así también aquí, la sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia o que tiene un sonido más fuerte en una palabra. Y se clasifican ¿de qué manera? En agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahí, hermano, parece que sobre esdrújula le falta una E. Ahí en su cuadernillo, la palabra sobre esdrújula le falta una E. Clasificación de palabras por el acento o la sílaba tónica son palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Si están copiando, les esperamos, no llevamos prisa.
¿Alguien falta por copiar? ¿Sí? La esperamos, hermanita, no se preocupe. Hice un cuadrito que no viene ahí. Tengo que estar actualizándolo, tengo que tener la idea también que yo les pueda, que podamos entender esta clase, y me tengo que adaptar o hacer algún material que nos pueda ayudar. Dice, clasificación de las palabras por la ubicación de la sílaba. Clasificación de las palabras por la ubicación de la sílaba. Este cuadro no viene ahí. Les prometo que para la próxima clase, aunque no sea como la nuestra, el próximo lunes, por iglesia o por alguno, les voy a traer unas copias para que lo puedan anexar. Pero me interesa que ahorita las analicemos. Dice, las sílabas se empiezan a contar o enumerar de derecha a izquierda. Empezamos una palabra, la empezamos a separar por sílaba. Por ejemplo, la palabra pez, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Es una palabra monosílaba. Pero pez, como es única sílaba, ¿está en dónde? En la última. Es la última y la única. Podemos verlo así. La siguiente palabra, come, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Empiezo allá. La sílaba me con que termina esa palabra es la última, y co es la penúltima. Estamos viendo la clasificación de las palabras por la ubicación de sus sílabas. Come, la penúltima sílaba es co y la última me. La otra, iglesia, ¿cuántas sílabas tiene? Tres. La primera es de aquí para allá. Iglesia, la primera es la I. La segunda, gle. Y la tercera, sia. Ahora, en la ubicación, la sílaba sia es la última. Gle es la penúltima. Y la I está en la antepenúltima, es la antepenúltima sílaba de esa palabra. Tenemos otra. De aquí para allá empezamos a contar la primera, segunda, tercera y cuarta, pero por la ubicación se empieza de derecha a izquierda. Cómetelo. Tiene 4 sílabas. ¿Cuál sería la última? Lo. Penúltima, te. Antepenúltima, me. Anterior a la antepenúltima. Antes de la antepenúltima quiere decir anterior a la antepenúltima es co. Esa palabra tiene 4 sílabas. Y ahorita vamos con el acento. Y hay una que hasta aquí hay una clasificación. Para acá ya no. Ferrocarrilero. ¿Cuántas tiene? 6.
La primera, fe. Segunda, ro. Tercera, ka. Cuarta, ri. Quinta, le. Y sexta, ro. En esa posición van de aquí para allá. Pero la clasificación, como es de derecha a izquierda, ya no es 1, 2 o 3 o 4, ¿cuántas tienen? Es ver cuál es la última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. ¿Cuál es la última? Ro. Penúltima, le. Antepenúltima, ri. Anterior a la antepenúltima, ka. Y de aquí ya para acá ya no se les cuenta, ¿sí? De ahí para allá es que se clasifican en 4 posiciones de cada sílaba, para que podamos ver la otra gráfica. ¿Alguna duda en esta tabla? Pueden opinar o preguntarme con confianza. Como les dije, para la próxima, sí, hermana Sofía. Hermano Patito, ¿por qué las dos últimas no cuentan, no llevan acento? Puede que alguna lleve acento. Puede ser. Por el acento, ahorita vamos a ver cómo se clasifica. Pero de esta palabra, ferrocarrilero, ¿cuál creen que es la sílaba tónica? Ferro. Lo intentemos. Vamos a ir, la primera que está aquí. Hagámosla fuerte. ¿Cómo se pronunciaría? Sería ferrocarrilero. La otra, ferrocarrilero. La otra, ferrocarrilero. La otra, ferrocarrilero. La otra, ferrocarrilero. Ferrocarrilero. ¿Cómo vieron mejor la pronunciación? La le. La penúltima es de esta palabra la sílaba tónica, o donde va la que suena más fuerte. No es ahorita no nos estamos clasificando por la sílaba tónica, donde lleva el acento. Es por la cantidad de sílabas que tiene, ¿sí? Por la cantidad de sílabas. Hice este cuadrito porque nos va a servir ahorita. No sé si quedó su duda, hermana Sofía. ¿Sí? Es la división de sílabas. La última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Y de ahí, esta palabra está considerada también dentro de las palabras polisílabas, que tienen de 5 en adelante. Monosílaba, 1. Bisílaba, trisílaba, tetrasílaba y polisílaba. ¿Sí? Entonces, esta es una palabra polisílaba que tiene 6, tiene más de 4. Bien, vamos a ver la otra gráfica. Aquí vamos a relacionarla con la que pasó. Dice, palabras agudas. Creo que tenemos una idea o sabemos qué significan las palabras agudas. Dice, las palabras agudas son aquellas que la fuerza de la pronunciación, o sea, la sílaba que suena más fuerte es la última sílaba y llevan acento escrito, siempre y cuando, dice, terminen en ¿qué? En una vocal, en una consonante, que sea la N o que sea la S. Puede terminar, pero la sílaba fuerte de esa palabra tiene que ser la última. Tenemos unos ejemplos de aquí de palabra. Papá, ¿cuántas sílabas tiene? Papá. De esas 2 sílabas, ¿cuál es la más fuerte? Ya no le vamos a decir la primera o la segunda. Aquí es por la posición. ¿La última o la penúltima?
Papá, la sílaba tónica o la sílaba fuerte es la última. ¿En qué letra termina? Termina en una vocal. Entonces se aplica que es una palabra aguda. Dice, es una palabra aguda aquellas palabras que llevan la fuerza de su pronunciación o la sílaba tónica en la última. Y esas llevan el acento escrito. Pero deben terminar ¿en qué letras? Puede ser en una vocal, cualquiera de las 5, o en una consonante que sea N o S. Vienen esas palabras porque son las que trae el cuadernillo, no me he querido salir o ponerle más para no agrandar. Mamá, ¿cuántas sílabas? 2. ¿Cuál es la que suena más fuerte? La última, ¿verdad? Y termina en vocal, entonces también es una palabra aguda, de acuerdo a las reglas que estamos viendo ahí. Café, 2 sílabas. ¿Cuál es la tónica o la fuerte? La última. ¿En qué termina? En vocal, lleva acento escrito. Palabra aguda. Vendrá. ¿Cuántas sílabas? 2. ¿Dónde está la sílaba fuerte? La última. Termina en vocal. Lleva. Y tiene que llevar acento escrito, la tilde, que se escribe de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Esa es una diagonal. Colón. ¿Cuál es la sílaba tónica? La última. Lo. ¿En qué termina? En N. Entonces termina en la consonante N. Ya no terminó en vocal, pero también dice que si termina en una N, tiene que llevar acento escrito y está dentro de las palabras agudas. Qué importante es poder leer o escribir bien. Recuerdo que hace un tiempo en un programa de la radio estaba oyendo y unos niñitos dirigían y dice, la hermana Juliana dice, Dios no, dice que oremos porque tiene inflamado el colon. Colon, dicen nosotros. ¿Cuál fue la diferencia ahí? El acento. Pronunció la niña la sílaba, la penúltima, más fuerte que la última. Y sí, decía colon, pero es colón. La última es, aquí en este ejemplo, es la sílaba fuerte o la sílaba tónica, y como termina en N, tiene que llevar acento escrito. Sí, Colón es como el apellido, ¿no? sí, es el apellido. Colon es otra cosa. Colon, sí. No tiene el mismo sonido. No tiene. La niña dijo que sí, que dijo que porque está inflamado el colon, así lo pronunció la niña. Acentuó más fuerte la última sílaba. Colón, dice. Y le dijeron, es colon. Lo corrigieron, ¿verdad? Pero le digo, a veces hasta los adultos cometemos esos errores. Sillón. ¿Cuántas sílabas? 2. Por la cantidad de sílabas, las que hemos visto hasta ahorita con sillón, ¿en dónde se clasifican? Por la cantidad de sílabas. Monosílaba. Son palabras que tienen 2 sílabas. Y ahorita vamos a entrar a otra. Corazón. ¿Cuántas sílabas tiene? Dentro de la cantidad de sílabas, ¿en dónde se clasifica? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Trisílaba. Monosílaba, bisílaba, trisílaba. Corazón tiene 3 sílabas. Pero ¿cuál es la fuerte, la tónica? La última. ¿Cómo termina?
En N, la última letra. ¿Cómo termina? En N, en la consonante N. Y como es la última sílaba, la fuerte, es una palabra aguda y lleva acento escrito. Y la última, Japón, es una palabra monosílaba, porque tiene dos sílabas. ¿La sílaba fuerte cuál es? ¿O la tónica? La última, ¿verdad? Termina también en N, es una palabra aguda y tiene que llevar acento escrito. Esas son las reglas de las palabras agudas. Los requisitos para que puedan llamársele así, aguda. La siguiente. Ahora aquí vamos a entrar recordando un poquito el diptongo. ¿Qué es diptongo? Es el sonido de dos vocales juntitas en la misma sílaba, no pueden ir separadas. ¿Sí? Bueno, ese es diptongo, porque aquí lo vamos a ver. Dice, las palabras agudas, estamos hablando de las agudas, que la última sílaba es la fuerte. Dice, las palabras agudas que terminan en los diptongos, hay, la última no es vocal, es una consonante, pero tiene el sonido de una vocal, por eso es un diptongo. Las palabras agudas terminadas en los diptongos, ay, ey, hoy, uy, ¿qué dice? No se acentúan ortográficamente, no se le pone la rayita. ¿Por qué? Porque la Y se comporta o se sigue considerando como una consonante, dice, para los efectos de la acentuación de ortografía. La Y suena como una vocal, como la I, pero para la escritura no se acentúa porque no es una vocal. No sé si quedó un poquito claro. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos. Monterrey. ¿Cuál es la sílaba tónica o la fuerte? Rey, o sea, la última, ¿verdad? Si fuera, terminara con una I, con la I, ahí sí se aplicaría el acento escrito. Pero como termina con una consonante, aunque el sonido es de la vocal I, no se acentúa. ¿Un poquito claro? ¿Sí? Monterrey no se acentúa por la regla que está arriba. Paraguay. Ahí voy a hacer una aclaración de una vez. Dice, nota, Paraguay y Uruguay. ¿Qué es el diptongo? Regresando un poquito. La unión de dos vocales juntas en una misma sílaba. ¿Y qué es el triptongo? La unión de tres sonidos de vocales juntas en la misma sílaba. O sea, Paraguay y Uruguay, ahí dice que están dentro del diptongo. No tienen diptongo, tienen triptongo. ¿Sí? Por aclarar, porque ahí está en el cuadernillo dentro de las de diptongo. Paraguay es el mismo ejemplo, pero allá tenemos tres sonidos vocálicos juntos: U, A, I. Por eso decimos Paraguay, tres sonidos. Ahí en Paraguay no hay diptongo, hay triptongo. Uruguay lo mismo. Convoy, ¿cuál es la sílaba fuerte? La última, que es voy, ahí hay diptongo, el sonido O y el sonido I, pero no se acentúa porque se representa con la letra Y, que es una consonante. Estoy
es la siguiente. Hay es otro ejemplo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra hay? Una. ¿Y cuál es su sílaba tónica? La última, que sería la última y la única, ¿verdad? No hay más. Así podríamos calificarlo. Y la otra, pijuy. ¿Saben qué es un pijuy? ¿Lo han escuchado? Un pájaro, como un zanate, algo así, ¿verdad? El zanate, el clarinero, y existe también el pijuy. No viene ahí. Para ponerle un poquito más de ejemplo. Entonces, Paraguay, hermano, y Uruguay no están dentro de los diptongos. Tiene triptongo. 3 sonidos en la misma, de vocales en la misma sílaba. Cuando hay alguna duda, levántenme su mano con confianza. No, venimos aquí a aprender y quiero que no vayamos con duda. La siguiente. Ahora vamos a ver aquí. Dice, cuando por razones ortográficas, por ortografía, el motivo de la ortografía, dice, cuando por razones ortográficas se rompe el diptongo, no se cumple esta regla. ¿Cuándo hay diptongo? Cuando 2 vocales están juntas en la misma sílaba. Pero dice una regla, cuando hay 2 vocales juntas en una misma sílaba, una fuerte y una débil, y la débil va acentuada o tiene un sonido más fuerte que la otra, ahí se rompe el diptongo, se separan. Entonces, ¿cuántas sílabas hay ahí? 2. Va la U. La sílaba fuerte es la U, pero como es una vocal débil, hay que acentuarla. Y si se acentúa la U, se separa. Ese diptongo se rompe y se separan en 2 sílabas. ¿Y cómo termina esa sílaba, la última? En D. Entonces no debería llevar acento, porque no termina en vocal, no termina en N o en S. Esa regla no se aplica a lo que es las palabras agudas que vimos en la otra. Por reglas de ortografía se rompe el diptongo y no se cumple la regla que acaba de pasar. Raúl también es el mismo ejemplo, ¿sí? La U es la sílaba tónica, pero como es una sílaba débil, tiene que ir acentuado, y al ponerse el acento se separa, se termina el diptongo y ya forma dos sílabas. Oír también, reír y ataúd. ¿Dudas aquí? Porque ya me queda muy poco tiempo. Sí, hermanita. Por favor, les pido que me den unos 3 minutos más. En la anterior decía que Paraguay y Uruguay era de un triptongo, o sea, un triptongo con los 3 vocales están juntas. Sí, sí. Pero acá nada más son 2. O sea, en Paraguay, por ejemplo, nada más son 2 vocales juntas. O sea, de esa parte. Para U, A, I. Está la U, la A y la I, la última, que suena. La I es consonante. Es consonante, pero suena como vocal. Esa es la regla. Sí, sí. Sí, suena como. Es como Monterrey. Hay diptongo porque está la E y el sonido de la I, aunque era consonante la última. ¿Sí? Por eso ahí hay triptongo. ¿Sí? ¿Me queda alguna lámina? Una pregunta, hermanita. Sí. Ahí donde está Raúl, sería el adiptongo, la separación del diptongo. El adiptongo.
Se destruye el diptongo. Cuando se destruye o cuando se separa el diptongo, se llama adiptongo. La separación del diptongo se le considera como adiptongo. Y ahí lo trae. Les pido de favor, hermanito. No voy a dejar pendiente esta parte. ¿Abdictongo? Lo voy a deletrear. A, D, I, P, T, O, N, G, O. Adiptongo. Sí. Me quedan 2 láminas, pero ya el tiempo no. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar a dejar la tarea. Por favor. Quedan pendientes 2 láminas más las que se acumulen esta semana. Voy a dictar la tarea, hermanito. Creo que es más rápido que vayan concentrados y no levantar la vista para estar leyendo. ¿Sí? Primer tarea, o le pueden poner la número 1. Escribir las letras del alfabeto escribir las letras del alfabeto. ¿Con qué otro nombre se le llama? O abecedario, como le quieren llamar. Van a escribir las letras del alfabeto del abecedario con el nombre de cada una. Van a hacer una lista, A y al lado el nombre. La otra, la B, con su nombre B. C, solo la C y el nombre, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo suena? Sí, como suena, las vocales así, pero la C ya va a C con la E. Sí, sí. La segunda tarea. Sí. La segunda tarea es bien sencillo. Tenemos el cuadernillo para ayudarnos. Escribir 5 palabras escribir 5 palabras que tengan diptongo. Escribir 5 palabras que tengan diptongo y que en ellas exista el adiptongo. Y que en ellas exista el adiptongo. Y ahí buscan en su cuadernillo qué es adiptongo para que lo puedan hacer. Es sencillo. La número 3. Escribir 10 palabras escribir 10 palabras de cada una. 2 puntos. Después vamos a ver punto y coma, punto y seguido, 2 puntos para qué función tiene. Escribir 10 palabras de cada una. 2 puntos. Monosílabas. Monosílabas. Bisílabas. Trisílabas. Trisílabas. Tetrasílabas. Y polisílabas. La número 4. En una tarde lo hacen. En una tarde. Escribir 5 palabras. Escribir 5 palabras de cada una. También. 2 puntos.
Si alguien se quedó y no le alcanzó, me puede buscar terminando para que yo le ayude. Directa simple. 5 palabras de directa simple. 5 de cada una, ¿verdad? Directa simple. Directa compuesta. Inversa simple. Inversa compuesta. Mixta simple y mixta compuesta. Otra vez, Sí. por favor, espera. Sí. Directa simple. Directa compuesta. Inversa simple. Inversa compuesta. Mixta simple y mixta compuesta. La última, eran 5. Ya no les dicto 6. Dice, ustedes lo van a hacer en una tarde y yo lo voy a calificar en 15 días porque son bastantes. Gracias a Dios que somos varios. Explicar, la número 5. Explicar la definición de cada uno de los acentos. Explicar la definición de cada uno de los acentos, coma. Y anotarles cinco palabras a cada uno como ejemplo. Y anotarles 5 palabras a cada uno como ejemplo. Van a dar la definición de cada acento y el ejemplo de 5 palabras. Gracias, que Dios les bendiga y por el tiempo que me permitieron los maestros que continúan. Dios les bendiga. ¿A mano? Sí, a mano, de preferencia. No, yo no soy, como le dijera, que exijo computadora.